Entonces, lo que yo quiero realmente es hacer una entrevista en la que tú me expliques detalladamente el proceso metodológico de hacer Víctor Rodrigo D. Lo que a mí me importa realmente es todo el trabajo con testimonios que hiciste, ¿sí? Y bueno, la idea real es encontrar cuál es la contribución que tú haces con esta metodología que inventas realmente, ¿no? Entonces lo que queremos es ir en una forma bien detallada, describiendo la metodología que seguiste, y me gustaría hacerlo en dos etapas. Una, cómo hiciste la metodología de investigación para esa película, y en segundo lugar la puesta en escena, porque este es uno de los aspectos que yo no he entendido bien, es decir, porque hay actores naturales, yo no sé si ellos fueron los mismos que te dieron los testimonios o usaste otros actores, bueno, entonces la idea es hacerla. ¿Y por qué estoy enfocada en el testimonio? Estoy enfocada en el testimonio porque realmente el testimonio es uno de los géneros que se ha utilizado para, creo que fortalecer la democracia social y también para darle voz a los grupos subalternos, etc. Claro. Pero el trabajo que tú haces es otra cosa. Esto es un trabajo de sujetos ilegales dentro de un negocio ilegal, etc. Entonces ahí es donde vamos a encontrar que tú vas a hacer una contribución a las teorías de testimonio para mirarlo en otro sentido. Entonces esto es lo que quiero mirar, cuál es la contribución real que haces. Y entonces quiero ubicar esta entrevista en dos partes. Una, la descripción detallada de tu metodología de investigación. ¿Sí? Entonces empezamos ahí y luego hacemos una segunda parte que ya es la puesta en escena. ¿Sí? Y sí, vamos dialogando y discutiendo lo más detallado posible. Tú me ayudas, tú me vas preguntando. Yo voy dando las preguntas y toda la cosa. Y me dices que profundice. Entonces empecemos con la descripción detallada de tu metodología de investigación. ¿Cómo comienza la idea de esa película? Yo tenía mucho interés en abordar a Medellín a través de Rodrigo D, sobre todo lo que estaba ocurriendo en las comunas populares en esa época. De pronto yo no sé si hablamos en Bogotá y yo te conté que yo había terminado un mediometraje en diciembre del 85 y había conocido un actor pues natural con el que había trabajado, un señor pues que era periodista pero que estaba haciendo de actor. Entonces él me dijo que hablara con un sobrino de él. Creo que era más bien un nieto de él, que era el hijo de una hija. Entonces era un muchacho de 19 años. Yo me reuní con este muchacho un poco furtivamente porque él estaba muy asustado. Me dijo que le habían matado a todos los amigos, hacía parte como de un combo de las comunas, cosas que yo no tenía idea de qué se trataba. Y entonces él me contó durante una tarde entera, hazte cuenta como Rodrigo D. Pues o sea, toda esa fascinación y esa locura que había cogido a los muchachos por robar, pero ya con armas, como muchos de ellos tenían pues revólveres, pistolas, y cómo se había desatado una locura que lo que hacía pues que el resultado era que ellos que eran tan jóvenes, muchachos de 20, 18 años, 21 años, casi ninguno de ellos estaba vivo en ese momento. O sea, todos habían sido asesinados por enemigos, por los mismos amigos.
Entonces me empezó a hablar de lo que era el torcido, de lo que era el dos caras, de lo que era pues la gonorrea, cosas que yo nunca había oído, pues como una serie de un lenguaje también, de un mundo, un lenguaje como dramatúrgico, de lo que hablaba era de unas situaciones cotidianas, extremas, que llevaban a la muerte de todos estos muchachos. Entonces él me habló de todos estos combos, me habló de gente pues de muchachos con nombres propios, con apodos, etcétera, y me contó eso. Yo creo que yo hasta tengo esos cassettes. Me contó esas cosas rápidamente, pues, pero durante 3 horas. Pero él estaba dando un testimonio formal, tú lo estabas grabando. Yo lo estaba grabando. Y me impresionó muchísimo todo eso que me dijo. Yo me fui para mi casa. Y entonces coincidió que nos ganamos, digamos, ponle toda la semana, nos ganamos un premio que consistía en que podíamos hacer la película sobre ese guión. Un guión que se llamaba Rodrigo D., que era un homenaje a Humberto D., pues, de Vittorio de Sica, y era una película llena de tiempos muertos, que también estaba basada en una crónica periodística de un muchacho que se había tratado de suicidar y que había hecho un espectáculo en el centro, en donde se había reunido toda la gente, digámoslo maliciosamente y burlonamente, a decirle que se tirara de un 20º piso. Entonces esa historia la había salido en el periódico, y con base en esa historia un amigo y yo hicimos Rodrigo D., que, como te digo, era la historia de ese muchacho antes de que se suba al edificio. Era un poco como, pero nosotros no sabíamos nada, o sea, nosotros éramos, veníamos de la Universidad de Antioquia, que habíamos hecho algunas películas, pero no sabíamos nada de lo que estaba pasando en Medellín. La verdad es que sabíamos que el narcotráfico había ya hecho presencia en la ciudad, y que había unos tipos pues emergentes que estaban cambiando, pues un poco como intimidando a toda la gente a través de una riqueza muy poderosa, y que se estaban dando ya mucho asesinato juvenil, y existía ya un personaje que era el asesino de la moto, pero se suponía que eran como retaliaciones entre la mafia, pero yo no sabía nada. Yo creo que en ese momento casi nadie sabía, ni los periodistas, digámoslo, conocían lo que estaba ocurriendo, esa locura de las barriadas de Medellín. O sea que este testimonio fue como tu primera luz para empezar esta investigación. Sí, ahí fue donde es como yo pienso, cuando a veces que le cuento a mis amigos, es como si yo hubiera leído No nacimos pa' semilla 5 años antes de que hubiera salido. Pero salió después. Salió después, 5 años después, digámoslo, salió en el 90. Después de que nosotros habíamos hecho ya Rodrigo en el 86. Entonces en el 85 este muchacho me hace ese resumen de todo eso, y yo quedo fascinado, impresionado, y como con la convicción de que tenía que hacer algo sobre eso como fuera. Como yo venía trabajando con actores naturales, ¿cierto? Una serie de mediometrajes, y ya había elaborado como una metodología para a través de los actores naturales como atrapar unas realidades, digámoslo, desconocidas. Pero tus películas anteriores no eran con sujetos ilegales, ¿no? Eran todas estas niñas de colegio y diferentes Sí. Porque yo vi una película que tú haces una filmación en un internado, ¿no? Sí. ¿Cuál es esta película? Que se llama, pues es un documental. Sí, es un documental. Que se llama... Olvidé el nombre. Se llama Mamá Margarita. Mamá Margarita, ¿no? ¿Mamá Margarita? Sí. No. Bueno, pero sé que ya venías trabajando con actores naturales, ¿no? Por estas películas. Sí, yo venía trabajando con actores naturales, por ejemplo, con jubilados del ferrocarril, para hacer la vieja guardia. Trabajé con un agente de la radio para hacer Habitantes de la Noche. Trabajé con unos músicos también populares. ¿Y qué más hice yo? Que pase el aserrador también con unos... O sea, yo estaba como al borde estaba como buscando otra forma de actuación que no fuera la de los actores profesionales, porque realmente
no encontraba la forma como de hacer los diálogos con ¿Quién actores fue la profesionales. inspiración para trabajar con actores naturales? Fue más bien como la carencia de actores profesionales en Medellín, porque en general yo empecé a conocer actores de teatros y entonces empecé a hacer unos ensayos con ellos y estos tipos estaban, yo no los supe manejar, estaban totalmente teatralizados. O sea, a mí me causaron un rechazo inmediato pues como actores posibles porque me parecía que era todo lo contrario al cine. Pues yo, lo que más me gustaba a mí del cine era ese aire de naturalidad, de su actuación. Entonces cuando yo hacía los ensayos y los castings con actores de teatro, era lo peor que podía encontrar. Y no, aquí no había, los actores buenos que estaban en la televisión eran gente que ganaba ya mucha plata y nunca se devolvían a trabajar aquí en la provincia. Era muy difícil, había que rogarles que vinieran a trabajar con nosotros y nunca vinieron. Te lo digo porque buscamos a algunos actores, por ejemplo, a ¿cómo se llama? Arango, ¿cómo se llama? Luis Guillermo Arango, un actor que todavía está... Yo ya perdí el ritmo Sí, de sí, los me imagino. El que hacía Romeo y Buceta. Ah, ¿tú sabes de esto? Porque ya no he visto Romeo y Buceta. Romeo y Buceta. Sí. Bueno, había actores muy, muy interesantes porque tenían también una raigambre popular. Por primera vez, digámoslo, estaba en la televisión un tipo con un gran talento para representar a toda esa población, digámoslo, de los barrios populares, con un Luis Guillermo Arango, Luis Eduardo Arango. Pero esta gente estaba muy ocupada y nosotros apenas estábamos haciendo cortos, lo digo porque tenía otros amigos también que estaban trabajando y nunca pudimos convencerlos de que vinieran a trabajar. Entonces, sinceramente no había sino un camino, que era buscar actores naturales. Yo estuve en Cali en un curso de José Luis Borao, que era un director español que había llamado la atención en esos años porque había hecho una película con un actor colombiano en España y que se llama Furtivos, la película. Entonces él vino a dar un curso de actores y se reunió y nos invitaron, digámoslo, a todos los nacientes directores colombianos, gente que no había hecho nada, que estábamos apenas empezando, y no sé por qué el curso se fue volteando hacia actores naturales. Entonces él nos dio unas charlas lo más interesantes sobre actores naturales. Ahí fue cuando yo aprendí. Ah, yo no sabía de eso. Sí, porque él digámoslo, tenía, no sé, si improvisó, digámoslo, porque él trabaja con actores profesionales, pero como todo el mundo, él vio que, digámoslo, todo era gente que no teníamos oportunidad de trabajar con actores de televisión y aquí tampoco había, digámoslo, una tradición de actores profesionales para cine. Entonces nos dio una pequeña metodología para acercarnos a los actores naturales. La metodología era la siguiente: él nos decía, cojan ustedes un actor, pues una persona con la que van a trabajar, y entonces póngale a contar una verdad, algo que le haya ocurrido. Y después lo ponen a contar como si fuera verdad algo que no le había ocurrido. Eso que se llamaba como la prueba de la verdad y la mentira. Así de sencillo era eso. Entonces él nos mostraba, miren, cuando cuenta la verdad, miren quién es él. Y miren, cuando cuenta la mentira, miren en qué se transforma. Entonces como quien dice, nos trazó un registro para poder ver como poder analizar un posible actor natural entre la verdad y la mentira. Entonces ese despliegue que hacía la personalidad del posible actor natural nos enseñó que por ahí era que uno buscaba el personaje y yo empecé a utilizar eso. Cuando yo llegué acá me servía eso porque obviamente yo me daba cuenta que cuando la gente dice la verdad, pues lo que pone de presente es más bien una serie como de códigos restrictivos y como que crean un personaje ya que está ya muy amarrado
y cuando empiezan a inventar y demás, hay una liberación, digámoslo, de la imagen del personaje, entonces uno trabaja dentro de esa liberación, entonces va buscando, lo que yo hacía era como empezar a rescatar unos rasgos, ir creando dentro de ese espectro de la verdad y la mentira, ir escogiendo cuáles eran los rasgos que a mí me interesaban y así iba creando los personajes. Ahí empezó todo, ahí empezó todo eso. De la investigación, ¿cómo fue el proceso de la investigación de todo el tema de Rodrigo D? Porque sí. yo ahora, bueno, yo estaba metida en el mundo de la literatura, ¿no? Pero ahora estoy metiéndome por el lado de la antropología. Entonces a mí me interesa saber cómo descubriste todo el mundo que recreas en Rodrigo D. ¿Cómo fue la metodología? Bueno, entonces tiene que ver con lo de los actores naturales, como me pregunta, ¿cierto? ¿Qué te iba a contar yo de los actores naturales? Bueno, obviamente yo cuando empecé a trabajar con actores naturales, yo me di cuenta que, pues, o sea, son unos descubrimientos muy sencillos, que es como descubrir el agua tibia, porque no es nada intelectualmente muy complejo, sino más bien es como cierta convicción que debe tener uno, sobre todo para darle importancia a las cosas que escucha de los demás. Como en general el cine pues es una actividad, digámoslo, hecha por intelectuales de alguna manera que estamos regidos por unas ideas, ¿cierto? Y unos criterios. Entonces lo importante para mí fue empezar a darme cuenta la importancia que tenían los testimonios para la construcción del guión y la construcción del personaje y de la puesta en escena. Sí. O sea, lo interesante no es el método, sino esa convicción y el darme yo cuenta de lo importante que era. La importancia de los testimonios, ahí importancia es donde y digámoslo, el darles yo tanta credibilidad, o sea, yo tener, digámoslo, tanto acopio de ingenuidad, porque eso necesita una gran dosis de confianza y de ingenuidad y de credibilidad. Sí. Que tú sabes que la gente no la tiene, no sé por qué los intelectuales, por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, yo creo que te conté eso allá en el curso, cuando yo fui a la universidad y les dije a mis amigos, incluso con el que había escrito el primer guión, ahí fue cuando él y yo nos separamos de trabajar juntos, porque él vio que él no podía hacer un largometraje porque estaba en la universidad y él tenía una carrera en la universidad que ya concluyó, que ya se jubiló y todo eso. Entonces yo seguí solo en ese trabajo, pero me acuerdo que ellos me dijeron a mí que uno no podía pretender hacer una película, una obra de arte de alguna manera basado en unos testimonios, que los testimonios y los relatos orales era como si fueran inservibles, o sea, había como un prejuicio de que lo que fuera arte y ciencia no podía salir de allí. Eso era un prejuicio, yo no sabía que ese prejuicio existía. No sé, yo llevaba varios años trabajando con actores naturales, entonces había desarrollado, como te digo, una credibilidad. Había, pues, obviamente, para construir los personajes y las pequeñas historias, tenía que creerle a estas personas y tenía que asumir como muy importante lo que ellos me contaban de sí mismos, de lo que ellos eran y demás. Entonces, me di cuenta que en la universidad, la idea que ellos tenían era que el arte y la ciencia era un proceso posterior a la experiencia, en donde uno tenía que dejar por lo menos precipitar y un poco dejar que las cosas se asentaran por lo menos 10 años. Esa era la idea que había en ese momento. Te lo digo porque Gustavo Álvarez Gardiazabal dio una conferencia en esos días en la Piloto. Entonces él nos dijo a todos los muchachos que estábamos allí que no escribiéramos sobre el presente, sino que tomáramos notas, y que estas cosas de lo que estaba pasando hoy podíamos tal vez hablar de ellas dentro de 10 años, para que esas cosas se decantaran. Entonces eso todo implicaba un prejuicio enorme con el testimonio, que yo me di cuenta en ese momento. Yo dije, pero ¿cómo? Además, porque la verdad es esto, que no había
no, los libros, empecé a hacer hice un corto sobre el ferrocarril de Antioquia, ¿cierto? Que se llama La Vieja Guardia, y obviamente con ese prurito de que las cosas están en los libros, yo fui a buscar investigación, como un poco que me hablaran anécdotas y historias del ferrocarril, y no existía nada del ferrocarril de Antioquia. Entonces me di cuenta que las verdades propiamente dramatúrgicas interesantes no estaban en las bibliotecas, no había libros sobre nada de lo que había pasado en el país, y que esas verdades estaban en la gente. Y que la única manera de tener acceso a esas verdades era recogiendo los testimonios de las personas. Y además también me di cuenta que esa idea, pues, de que uno tenía que esperar 10 años para hablar de una cosa, me pareció absurda. O sea que íbamos a hacer una película de Rodrigo D. sobre lo que estaba pasando en ese momento, la podíamos hacer en ese momento, no teníamos que esperar 10 años. Y entonces yo siempre pensé, eso fue como una ruptura con la universidad, porque yo ya no les creía a esos tipos, yo ya no les creía a los intelectuales de la universidad mucho, aunque de todas maneras yo siempre había aprendido mucho de ellos, sobre todo psicoanálisis, y de todas maneras la actitud mía era la de un alumno que había estudiado lingüística, y que había estudiado un poquito a Lacan, y que tenía pues unos principios de freudismo, y que había estudiado un poco psicología. Entonces, claro, obviamente me interesó mucho la forma como estos muchachos hablaban en Rodrigo D. Fue lo que más me impresionó, toda esa especie de poética del lenguaje, una poética, ¿qué fue la palabra que utilizaste tú ahora? Pues como esa poética de lo ilegal, como esa poética de la exclusión, ¿cierto? Como una poética de unas personas que las palabras significaban otras cosas, los mismos significantes aludían a otros significados, estaban como en otro orden de cosas, que era el orden como de la exclusión, que fue lo que a mí me interesó apenas yo empecé. O sea, que yo sí ya había aprendido cosas de la universidad, claro, sino que lo que me chocó de la universidad en ese momento... Pero había una ruptura, ¿no? Una ruptura, porque yo dije, pues según estos tipos, uno no puede hacer nada. Y después me he dado cuenta que eso es un concepto que viene digámoslo, del Frente Nacional. O sea, cuando todos esos intelectuales y en general la gente que estaba escandalizada con el proceso de la violencia partidista de los años 50 y que querían entender, pero que inmediatamente la sociedad y sobre todo el poder y los partidos hicieron un pacto de silencio tremendo. O sea, el pacto no era solamente hacer el pacto, el Frente Nacional, sino que ese Frente Nacional, para apuntalarlo, porque eso siempre ha sido así y es una cosa normal, digámoslo, muy explicable, que ocurre siempre para poder superar psicológicamente ciertos conflictos muy grandes, es que no se vuelva a hablar de eso, sino que la idea es que vamos hacia el futuro, vamos a construir otra patria, y parece que la forma de construir, según se ha pensado aquí en Colombia, es sobre todo hacer un pacto de silencio para no despertar esas animadversiones y esos conflictos anteriores. Entonces, de ahí venía como esa idea, esa desconfianza por el testimonio. Tanto es así que yo creo que yo te contaba también en esa época, que cuando estuvimos en el curso, que cuando yo hablé con Francisco Norden, que hizo la película sobre Cóndores no entierran todos los días, yo le dije a él que por qué se había demorado tanto en hacer esa película, porque se supone que cuando llegó a Colombia en el 65, que venía a estudiar en París, de haberse graduado como cineasta en París y demás, él llegó diciendo que quería hacer una película sobre la violencia partidista, porque él la había vivido, pues, a pesar de su clase social, la había sentido muy cerca, y se demoró 20 años para hacerla. Yo algún día le pregunté, ¿por qué te demoraste tanto para hacer desde que llegaste hasta que la hiciste? 20 años. Entonces me dijo, porque no había encontrado un libro sobre el cual hacerla, hasta que encontré Cóndores. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no te inspiraste en la realidad misma? Y me dijo, es que la realidad no es confiable. Yo le pregunté, pero ¿por qué no le preguntaste a los campesinos, a la gente de los pueblos que tenían vivo esa historia, viva? Yo dije, si todavía está viva, ¿cómo serían en esos años 70? Me dijo, es que uno no puede hacer una obra de arte no se puede hacer basada en testimonios. Los testimonios no se pueden creer en ellos, los testimonios son fruto del fanatismo.
Tiene razón un poco, porque digámoslo, esa lucha de liberal y conservador, ¿quién tenía la razón en esa guerra? Pero había, o sea, toda esa animadversión por el testimonio venía desde esa época del Frente Nacional. ¿Ah, sí? Claro, tanto es así que, por ejemplo, los dos libros de la violencia en Colombia, el de Monseñor Guzmán y Falsborda y Umaña Bernal, ese libro tan importante, son dos tomos que tú conoces, ¿cierto? Esos dos tomos tienen, lo interesante de esos dos tomos son la parte, digamos, lo testimonial que tienen, ¿cierto? En las ediciones siguientes nuevas le han quitado esa parte testimonial, como no sé por qué, porque es que la parte testimonial lo que pone de presente es unas experiencias y unas voces de gente que no ha sido escuchada, unos puntos de vista que no han tenido en cuenta, unos puntos de vista que humanizan el conflicto y que muestran que el conflicto tiene muchos puntos de vista y muchas voces. Es lo que crea Falsborda, la acción participativa, ¿no? Exacto. Él crea eso, entonces ahora vamos a ver qué creas tú. Ellos crean eso en ese momento. Sí, la acción participativa, que es una metodología de investigación. Es una metodología de investigación sociológica, ¿cierto? Sí. Tremenda. Que después Molano también la elabora muchísimo. Pero él dijo que no. Que no viene allá. Él dijo que hace todo lo contrario, una ruptura de esta acción participativa. Sí, interesante. Interesante ver cuál es la diferencia. Bueno, entonces, yo trabajando con los actores naturales, entonces yo me doy cuenta primero que todo que los actores naturales lo que me le ofrecen a uno es su experiencia como personas y que con base en esa experiencia es que yo voy a escribir los guiones, y hacer, poner en escena, hacer un poco las secuencias, la razón dramática. ¿Cómo se inicia ese proceso de investigación? Sí, ese proceso se inicia en esos mediometrajes que te comentaba antes de Rodrigo D., en donde yo pongo, hay un actor, por ejemplo, que es un locutor, obviamente yo me doy cuenta que él es el que me crea el personaje. Entonces yo me doy cuenta que el actor natural no solamente va a actuar, digámoslo, con naturalidad su papel de personaje, sino que yo voy a tomarlo a él como modelo para construir el personaje. Y sobre todo me doy cuenta que estos actores naturales son muy buenos, ¿cómo se llama? Muy buenos contadores, son muy buenos, ¿cómo es la palabra? Sí, sí. Son muy buenos narradores, son muy buenos... ¿Cuenteros es que lo llaman? Cuenteros, o sea, que tienen esa característica de que ellos extrovierten su experiencia y que se caracterizan fundamentalmente porque tienen una forma de contar su experiencia muy particular, que casi siempre lo interesante es que conllevan el contexto. Entonces ahí yo empiezo a darme cuenta que lo interesante del actor natural es que él, digámoslo, es todo en sí mismo, es como una nube de relaciones, o sea, él lleva lo que él es y su contexto como digámoslo, a sus espaldas como un caracol. O sea que cuando él se presenta como personaje, él siempre se presenta no como aislamiento de unos rasgos, sino que al contrario, hace un trabajo siempre contextual. Siempre. Entonces, en el caso de este locutor, lo interesante era no quién era él propiamente, sino la forma como me ponía de presente todo ese trabajo complejo e interesante que era una emisora de radio. O sea, a la hora que llegaba, con quién se relacionaba, quién lo iba a visitar, cómo organizaba el programa, dónde conseguía la información, con quién hablaba. O sea que él me contextualizaba, como quien dice, el personaje. Entonces yo dije, qué tan interesante. Entonces cuando hice después La Vieja Guardia y conseguí unos actores que trabajaron en el ferrocarril de Antioquia, entonces lo interesante era cómo ellos me ponían, esa historia que yo había buscado en los libros que no encontré, ellos me la ponían de presente. Entonces ellos eran unos actores contextualizantes.
sobre unos contextos de los cuales no había información. Como te digo, el ferrocarril de Antioquia, ¿como qué? Como los grandes personajes de los maquinistas del ferrocarril, quiénes eran. Entonces ellos me hablaban de fulanito, tenían en la mente todo ese contexto en su recuerdo. Los fogoneros importantes, los jefes de estación importantes, anécdotas de descarrilamientos, anécdotas de choques, anécdotas de violencia donde a veces los chusmeros o los pájaros paraban el tren para matar a algunas personas, las luchas sindicales que habían tenido, un poco toda esa poética también contextual del ferrocarril de Antioquia. Entonces yo me empecé a dar cuenta que lo interesante era cómo ellos me ponían de presente ese contexto, ¿sí me entiendes? Y entonces ellos eran unos relatores tremendos y unos contadores tremendos pero no solo, pues, ¿cómo te digo? Que sí, ellos es decir, que tu metodología de investigación empieza a tener un proceso en cada película, ¿sí? Sí, claro. O sea, que tú vas aprendiendo. Yo voy aprendiendo cada cosa. Otra cosa que aprendo, que es para mí, pero ya es de la puesta en escena propiamente, es que el elemento, digamos, lo que dispara ese testimonio del actor natural es un elemento dramatúrgico ya que no todos los actores naturales tienen. Entonces yo tengo que buscar ese elemento. Ese elemento es la improvisación. Es una bobada descubrirlo, pero yo lo descubrí. Yo me di cuenta que, porque yo, digámoslo, les decía, bueno, ahora van a actuar y estas cosas, como quien dice, unas indicaciones que ellos trataban como de seguir al pie de la letra. Pero como ellos no eran actores, entonces se notaba, digámoslo, esa inercia de la persona que está haciendo lo que le han pedido que haga, ¿cierto? Entonces era al contrario, como la presencia de las ineptitudes del actor natural, lo que se hacía presente ahí. Entonces yo me di cuenta que algunos de ellos se salían de hacer lo que yo les pedía. Entonces yo empecé a darme cuenta, a decirles, no, ustedes improvisen. O sea, no, a pesar de que vamos a hacer una película y demás, esta película se caracteriza en que ustedes no van a decir lo que yo les digo que hagan, obviamente ténganlo en cuenta, pero ustedes improvisen. Entonces cuando ellos de pronto se soltaban, ¿entiendes? O sea, ya se soltaban del director, de cualquier indicación que yo les daba, y ellos como que cogían una libertad total en la escena que se manifestaba durante unos segundos y a veces durante toda una escena, en donde ellos como que se liberaban de todo, improvisaban y sacaban cosas de su experiencia, ¿cierto? Sí. Entonces ya ellos se reían o hacían las cosas, cogían un entono de voz particular, empezaban a actuar como se actúa en la vida misma. Y bueno, entonces esa improvisación es fundamental. Entonces yo ya tenía todos esos elementos. Primero, entonces yo tenía el elemento. Y yo les grababa también, empezaba a grabarles las experiencias de ellos. Por ejemplo, los músicos, como yo ya tenía la idea de que lo interesante era lo contextual. Es fantástica esta película. Esos dos músicos tan interesantes. El músico ciego. Era el que me iba a dar el contexto de lo que era una persona ciega y un músico ciego. ¿Ese personaje es ciego de verdad o no? Sí. Ahora está ciego totalmente. En esa época veía un poco, pero iba en ese proceso pues de perder la visión. Y lo interesante era cómo él me daba como su temperamento, los chistes que contaba, la forma como preguntaba. Pero, ¿por qué casi no desarrolla la habilidad de las canciones en la película? Yo siempre esperé las canciones. Pero él toca. Pero un poquito. Él toca un poquito, ¿cierto? Un poquito. Pero yo pensé que nos iba a dar unas serenatas porque son músicos, imagínate. Sí. Bueno, sí, entonces tú vienes en ese proceso de descubrimiento de que, primero que todo, tengo
ellos son unos contadores particulares, ¿cierto? Son unos, es que se me olvidó la palabra, ¿cómo es el libro el famoso libro de Walter Benjamin sobre el relator, sobre el contador? Marto, que eres experto en Benjamin. Benjamin. Un librito pequeño sobre el... Sí. No. Bueno, en todo caso él habla de eso y él alude como a una cosa rara ahí que yo no la entiendo muy bien porque es un texto como muy enigmático, pues yo lo traté de leer alguna vez. Pero estas personas, primero son unos tipos que tienen un punto de vista de su contexto, de su vida, muy especial y que tienen la virtud de improvisar y a través de improvisar hacen manifiesto esa cantidad de información que no está en los libros ni en ninguna parte. Eso es lo interesante. Y entonces, y obviamente lo interesante era empezar a grabarles, a construir el mundo que ellos tenían, ¿cierto? Del cual tenían una experiencia directa, única. Y entonces, claro, cuando yo llego a Rodrigo D, yo sé que voy a hacer una película de actores naturales completamente, aunque se suponía que yo estaba haciendo una investigación para en un momento dado traer los actores profesionales y empezar a hacer con esa investigación una película, pero yo sabía que yo iba a hacer una película de puros actores naturales. Entonces, claro, empiezo a buscar sin saber absolutamente nada, a hacer contacto con muchachos de los barrios, muchachos comunes, o sea, no necesariamente... Yo estaba buscando... Eso empezó haciendo selección de actores para conocer de esos universos que tú hablas. Sí. O sea que se presentó en Rodrigo de una cosa que a mí se me presenta siempre, y es que yo voy a hacer una película donde no tengo el argumento todavía, sino que voy en búsqueda, digámoslo, del contexto. O sea, yo pienso, voy a hacer una película, pero no de este tipo que mata a este otro, o que a este tipo le robaron y entonces lo persiguieron, no. Voy a hacer una película sobre ese mundo desconocido de los barrios de Medellín, que este muchacho durante esa tarde que te digo me cuenta resumidamente, y a mí me impacta y me impresiona, pero todavía yo no lo conozco, sino que él me muestra otro mundo, o sea, aquí cerca otro mundo, tan distinto, tan absolutamente tan actuado por nuestra misma gente, pero con otras leyes muy distintas. Entonces yo voy en búsqueda, como quien dice, de ese contexto, de ese universo, pues, que yo les decía, como quien dice, que lo que se llama la historia. Sí. En contraposición al argumento, pues, que yo les decía en la clase, ¿cierto? Sí. Que es una forma como para mí de entender esas dos cosas. Entonces yo empiezo a buscar, hacer un casting, a tratar de atraer a estos muchachos de los barrios a través de unos amigos y amigas que conozco también de barrio. Entonces ellos me van trayendo muchachos de los barrios a hacer el casting. Y a mí lo que me interesa en principio, cuando yo hago un casting, la gente piensa que estoy buscando los actores, ¿cierto? Y entonces en estos días que le puse a hacer a unos amigos míos que me hicieron un casting para una película que de pronto vamos a hacer. ¿Esta del animal? De la mujer del animal. Es que es la misma metodología, yo también te puedo mostrar ahí la misma metodología exactamente, de la cantidad de entrevistas. Entonces estos amigos míos, y yo también no sé por qué no les dije, y me traen una cantidad de muchachos representando cosas delante de cámara. Entonces, claro, yo mismo me decepciono, y el error fue mío. Yo pensé que ellos entendían que era lo que nosotros habíamos hecho todo el tiempo, pero la verdad es que nunca les había contado yo qué era lo que habíamos hecho. Entonces yo les dije, no, pero ¿cómo así que ustedes, pues, como ustedes ponen unos manes ahí actuando bien mal delante de cámara, qué cosa tan decepcionante? Sí. Y es que ustedes lo que tienen que hacer es hablar con esa gente, no les preocupe si actúan bien o mal. Lo primero que todo es hablar con esta gente, grabarlos. ¿Quién sos vos? Entonces no hicieron ningún trabajo de eso, entonces es una pérdida de tiempo y de cassette y de trabajo. Entonces lo importante es cuando uno hace un casting es sentarse a hablar con la gente, ¿cierto? Hombre, vos quién sos, entonces te van contando unas cosas impresionantes. Tú sabes que Colombia y Medellín es una realidad social en donde por todas partes hay unas historias increíbles, unas experiencias de vida, unos capítulos vitales en donde muchas veces las personas
no son una novela como se dice siempre, sino que son como 5 novelas, ¿cierto? O sea, tienen unos capítulos de vida que se cierran, vuelven y empiezan otros peores y vuelven y se cierran, y son cosas increíbles que en sí mismas son, todas son el resumen de la aventura del país, pues, por convertirse en algo. Entonces, ese es lo importante. Yo primero que hago siempre, la metodología mía es buscar quién es la gente. Todavía no he encontrado los actores naturales, sino que lo que estoy buscando es ese contexto, una idea ese mundo. de qué película vas a hacer. Pero no sé qué pasa en la película. Luego, exacto, luego te vas a buscar los actores naturales. Y ellos son los que te van a traer el contenido de la película. Ellos me van a dar sobre todo el contexto de la película. Entonces el contexto, que como te digo, no necesariamente está enfocado en comienzo, pues yo en esa época yo quería encontrar sobre todo lo que después vi que se llamaban, o que ellos se llamaban a sí mismos pistolocos, que después se llamó sicarios, pues ya generalizando de una manera muy sensacionalista, que yo ¿cierto? usé la palabra en la universidad y la impuse de pistolocos. Pistolocos. Es tu palabra. Esa es la palabra que ellos se llamaban así. Ellos no se llamaban a sí mismos sicarios, sino que los periodistas después como por crear ese personaje siniestro y patético y descontextualizado de lo social, porque el pistoloco está más contextualizado. Muchas veces el pistoloco se convierte en un sicario, porque dentro de las posibles fuentes de trabajo que él tenga, o su evolución como pistolero, digámoslo, puede en un momento dado alguien darle el trabajo de matar a alguien por dinero, ¿cierto? Pero realmente los pistolocos son los muchachos que han decidido que van a vivir y conseguir la plata para su familia a través de un arma, ¿cierto? Sobre todo ladrones, pues. Tengo una pregunta. ¿Esto fue algo del pasado en Medellín o eso todavía se da en Medellín? Los pistolocos. Los pistolocos. Yo creo que es algo que ha estado latente durante todos estos años, y que sobre todo todos estos pistolocos pasaron a engrosar pues las filas de los paramilitares fundamentalmente. Algunos se fueron para la guerrilla, algunos fueron pues ya, digámoslo, dados de baja por la policía y por las autoridades en la ciudad. Entonces hubo un momento en donde estos pistolocos empezaron a trabajar ya en grupos más organizados, pues como en principio, primero los milicianos, ¿cierto? Que tenían un sentido guerrillero, que fueron como quien dice, la guerrilla se dio cuenta que los pistolocos estaban siendo utilizados como fuerza de trabajo del narcotráfico y por lo tanto de la derecha, ¿cierto? Entonces cuando mataron a Héctor Abad Gómez, la gente se sabía que esos pistolocos esos sicarios eran pistolocos que venían de los barrios, que habían sido puestos a trabajar como fuerza de trabajo para el narcotráfico. Entonces ahí decidieron ellos, no, tenemos que intervenir en la ciudad también, no podemos dejar pues este desorden de pistolocos trabajando para la derecha, matando a toda la UP, matando a todos los defensores de los derechos humanos, a todo tipo de defensores de los derechos humanos. Entonces ahí mismo fue cuando entonces la guerrilla decidió hacer ese proyecto político de que vamos a estar en los barrios también, enfrentando a este ejército de pistolocos. Entonces ya empiezan esas guerras entre los milicianos y propiamente los pistolocos. Luego esa guerra pues se paramilitariza el país, y entonces ya empiezan esta gente a alinearse con los paramilitares. Entonces toda esa guerra de pistolocos pasa por esa guerra por esa transformación del paramilitarismo, al punto de que ya en los barrios hay enfrentamiento entre grupos paramilitares, que si el bloque tal con el bloque tal, que si el bloque de los héroes con el bloque Nutibara, entonces todo lo de la sierra, ¿cierto? Que esos son puros pistolocos peleando entre ellos mismos, pero ya organizados por los paracos, ¿cierto? Hasta que los paracos logran dominar, digámoslo, imponer un orden dentro de todas las bandas de la ciudad, sacan a los milicianos de la Comuna 13, sacan a todos los milicianos de la ciudad, la guerrilla la sacan de la ciudad,
porque la verdad es que la guerrilla se había tomado muchos barrios. Entonces los paracos sacan a la guerrilla y ellos quedan ya dueños de toda la ciudad. Entonces Don Berna, que es un personaje muy interesante porque tiene también realmente un cariz de líder. Tiene un origen de la guerrilla, ¿no? Viene de la guerrilla. Viene de la guerrilla, de los helenos, eso, sí, de los helenos. Viene de la guerrilla, ha pasado por el cartel de Medellín, ha pasado por los Pepes y se ha transformado. Pero es un tipo con mucho carisma y pues más inteligente que todos los demás, no sé por qué, y decide que la guerra no le sirve a nadie y organiza la ciudad totalmente. Y entonces, de tal manera que hace la paz, cosa que nadie había hecho. Nadie había hecho, digámoslo, ordenar estos ejércitos de pistolocos y darles a cada uno un pedazo del negocio, porque el negocio es el negocio de los paracos narcotraficantes que traen la droga a Medellín, en donde se consume muchísima cocaína. Entonces en cada esquina, a mí me tocó ver todo eso, ver cómo en cada bar, en cada cuadra hay un grupo de muchachos, todos vendiendo, tienen una plaza de cocaína, y entonces pasa a Don Berna, pues la gente de Don Berna repartiendo como si estuvieran repartiendo la leche por toda la ciudad. Entonces en cada esquina dejaban 3 kilos, cada 2 días, 3 kilos, 3 o 4 kilos los dejaban ahí y seguían de esquina en esquina, y todas las bandas que eran enemigas ya todos tenían una plaza para vender la droga, y la ciudad se pacificó totalmente. Pero no quieren que los pistolocos estaban desaparecidos, estaban trabajando vendiendo droga, estaban todos tranquilos, todos unificados por ese arreglo tan impresionante, que ahora se rompió. Cuando el hombre lo extraditan, pues empiezan a ver las púas y ya se rompió ese arreglo. Entonces ya empiezan otra vez los problemas territoriales, de que este man no puede pasar de esta cuadra a esta otra cuadra, y ya la lucha por quién se toma el negocio de la droga. Cierto, pero todos han estado hasta este momento. Es como esta serie que vimos en los Estados Unidos, que Katy Snyder nos dio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Esta serie para que Víctor la vea. The Wire. Es eso, es un pistolocos de la ciudad de Baltimore. ¿Sí? Sí. Oh, pero es maravilloso, tienes que verlo. Sí, qué interesante. ¿Cómo se llama? Wire. The Wire. Pero es lo que tú estás contando, pero en Baltimore. Es exactamente la plaza del mercado y todo de jóvenes, la persecución de la policía. ¿Qué significa? Es slang. Wire es lo que ponen a un informante para que se pueden grabar al otro. Wire es un cable, pero se dice the wire, un cable a la persona. Como informante. Es el informante. Y es porque logran pues penetrarlo ya, así. Como sapo, pues, que llaman acá, ¿cierto? El sapo. Sí, sería como el sapo. Pero muestra todo hasta que cogen uno y después lo voltean. Y la película, grabaron la película con actores naturales y con los mismos chicos. Entonces mi pelea era que pronto era una copia de lo tuyo, pero entonces no sabíamos si ellos habían visto o no lo habían visto. Es una telenovela de como Sí. 12 partes. Es una serie, pues, una serie. Es una serie fantástica. Fantástica. Bueno, sí. Bueno. Entonces seguimos con tu... Bueno, entonces empieza como la metodología que yo, pues, digámoslo, la he hecho más consciente a partir, digámoslo, después de La Vendedora y de Sumas y Restas, y con otra película que he hecho que se llama Simón el Mago. A pesar de que Simón el Mago es un cuento, de todas maneras también utilizamos la misma metodología, y he hecho otros guiones que la verdad es que no los he convertido en películas, pero he trabajado esa metodología, y ahora lo de Sangre Negra lo trabajé también así. Entonces, ¿en qué consiste la metodología, Tulia? Que es muy sencilla. Es construir el guión con un sentido contextual a partir de los testimonios, como tratando de definir esos mundos, como no solamente qué ocurre, sino como
qué maneja esos mundos? O sea, que yo no sabría, de pronto, si uno investigara más como en narratología, en relato, encontraría las palabras para describir eso. Pero ver cuáles son las leyes de un universo. O sea, cuál es, pues obviamente, como quien dice, cuál es el relato, digámoslo, cómo empiezan los pelados, las expectativas que tienes, quiénes son, cómo se van transformando, cómo van dejando cosas y aceptando otras, porque participan de unos valores. Esos valores cómo se manifiestan lingüísticamente, porque de todas maneras, yo les decía en el curso que ese universo se le presenta a uno de varias maneras al tiempo, ¿cierto? Lo primero que yo hago es grabar, estoy con cámara, entonces al mismo tiempo al estar con cámara yo también estoy buscando el actor. Pero no necesariamente estoy detrás del actor únicamente, estoy detrás del relato. Y el relato es lo que me interesa en principio. A mí no me interesa que después muchos de ellos no tengan, digámoslo, la virtud del actor, pero en general, cuando son buenos relatores, tienen la virtud del actor, o sea, la improvisación. O sea que tú estás buscando en primera instancia ese universo. Testimonios, o sea, gente que va relatando sobre universo. Sobre ese universo que no es solamente, pues en principio no solamente, si estoy por ejemplo entrevistando narcotraficantes, no solamente es el mundo del narcotraficante, sino obviamente todos los mundos con los que hace frontera el narcotráfico, que es la familia y es lo legal. O sea, cuando uno se preocupa por lo ilegal, pues lo ilegal se define a partir de lo legal. Entonces quiere decir que yo estoy no solamente buscando la violencia como se manifiesta, sino también esos momentos de paz y de serenidad, de sosiego, de reconciliación que conforman la vida de un barrio, en donde hay unos estallidos de violencia. Sí, o sea, me interesa todo. Me interesa el que está en el centro de la violencia o de la ilegalidad, manifestando a través del lenguaje su extrema exclusión, así como los otros que están muy a los bordes, que tienen una exclusión menos extrema. Me gusta también la convivencia entre esa exclusión también con formas familiares, la tradición, de dónde viene la gente, o sea, una ambición, sinceramente. Cuando empiezo a hacer una película se me desata una ambición enorme de hacer un retrato lo más rico posible, digámoslo, vitalmente. Entonces empiezo a hablar tanto de aquellos que participan como los que son testigos, como ¿cierto? Entonces en el caso de Rodrigo D, yo iba en búsqueda de esos pistolocos, porque este muchacho me había contado de ellos, pero yo a nadie le contaba a nadie le contaba yo detrás de quién iba yo, a nadie le contaba, no sé. Entonces yo era esperando. ¿Tú tenías la idea de encontrar a estos tipos? Sí, por lo que me habían contado. Entonces fui buscándolos a partir de personajes que, por ejemplo, eran punqueros. Entonces ya empecé a definí que el personaje iba a ser un punquero. Entonces, para un director, digamos, de actores naturales, es muy interesante la síntesis que hace la realidad misma que uno utiliza en las películas, porque Ramiro Meneses, que es el protagonista de Rodrigo D, era un punquero. Entonces yo ¿qué más podría hacer? Tú descubres a este actor, ¿cierto? Sí, él va a la oficina con unos muchachos, con otros pelados de barrio, y entonces como que empieza a ir la gente que representa el barrio y representa la mentalidad del barrio y de Medellín en ese momento, pero los que están, digámoslo, en el centro de la ilegalidad y los que son propiamente los ladrones, los pistolocos, los que están en esa calentura, van llegando pero más tarde. Y obviamente van llegando y esa calentura es una calentura que a uno le da miedo, pues cuando esos calientes llegan a la oficina, y los que después van a ser los actores, que son el Alacrán y el mono Carlos Mario, y el que hace de Ramón, y el burrito, y todos estos pelados que son los calientes propiamente, que son los ladrones de verdad en la vida, a uno le da terror, ¿cierto? ¿Ah, sí? Es claro, y ya uno empieza a estar bajo realmente bajo la zozobra de estos tipos.
Este es un película pero no sé en cuál fue, pero tú nos contaste que había un atraco en el momento que tú llegaste. Claro, cuando empezó entrando esos personajes. Empezamos como quien dice los personajes más exteriores, pero del barrio también. También, digamos, los mamás. Por ejemplo, yo conozco la mamá de una señora vecina de una amiguita que yo había conocido casualmente en un parque, que se llamaba Rosa. Y Rosa era una pelada que iba a la Universidad de Antioquia y se mantenía siempre con un libro que se llamaba El Antiarte. Es una pelada toda rebelde contra todo y como underground y como una pelada como que hablaba de otro. Yo no sé muy bien si ella era muy consciente de eso, pero ella fue la que me fue trayendo los personajes. Entonces me trae una señora que me cuenta que le mataron el hijo porque había robado. Entonces ese dolor de esa señora, yo empiezo a conocer esos dolores de esas señoras que ven morir a sus hijos porque sus hijos han caído bajo la tentación de ser ladrones y de ser delincuentes y de tener una muerte joven. Y eso pues ya uno se va dando cuenta de ese dolor tan tremendo. O sea que uno va como quien dice entrando por los bordes, pero esos bordes son fundamentales para la película, porque esos bordes son donde se manifiestan las reacciones, digámoslo, de esos. O sea, lo que la violencia y la delincuencia hace es alterar todos esos bordes que tienen una existencia pues mucho más apacible y que son propiamente las costumbres y cómo conviven unas costumbres nuevas que son las de la violencia con las costumbres de la convivencia. Entonces eso es lo que a uno le va interesando pues en la construcción del relato. Yo voy grabando todas esas cosas, como te digo, unas personas están transcribiendo todo está transcrito. Entonces cuando nosotros leíamos estas cosas de estos muchachos, tantos como te digo, ya empezaron a llegar. Pero esto fue como una selección masiva de gente. ¿O tú tenías gente así? Llegó mucha gente de todo tipo, pero ya empezaban llegando la gente de los barrios, y entre la gente de los barrios llegaron los punqueros. Entonces claro, yo me fasciné con los punqueros, luego los metaleros también. Entonces fui como creando esos personajes para darme cuenta que no solamente estaban los pistolocos, sino que también había ciertas opciones de la juventud en convertirse como en una especie de poetas contestatarios, que eran los punqueros y los metaleros, hasta que fueron, como te digo. A mí me encantan las chicas punqueras. Las punqueras. Y me encantó todo este debate de igualar fuerzas de género en este baile. Sí. Y en general siempre ese enfrentamiento lo había de género siempre, porque eran unas mujeres muy fuertes. Exactamente. Y con un machismo que las atacaba continuamente. ¿Y esto era natural o esto lo creaste tú? No, ¿Las mujeres eran así? Eran así, todo yo fui tomando, como quien dice, es que es una cosa muy sencilla, solamente el cambio era que cuando yo estaba con mis amigos también cineastas, que algunos de ellos me ayudaron de asistente de dirección, todos estábamos empezando, es decir, todos estábamos buscando cómo hacer una película. Pero entonces la decisión mía era como tomar de la realidad las cosas sin cambiarlas. O sea, como que es una decisión un poco como moral. O sea, todo esto es bueno, todo esto es valioso, todo esto, la forma como hablaban los pelados, eso fue lo que a mí me impresionó, que yo les contaba a ustedes que estos pelados ahí mismo veían. Yo en este momento no me acuerdo, no siento, digamos, la sorpresa, pues obviamente, que sentí en el principio cuando ellos me decían que veían una moto, pues, en la oficina, al frente de la oficina. La oficina quedaba en un barrio residencial de clase media, y esa forma como ellos llegaban a esos barrios, o sea, ellos traían otro mundo en su ser, otro mundo que uno lo sentía, digámoslo, y ellos se sentían asombrados de ese mundo de clase media, en donde había una moto estacionada frente a una casa, y ellos veían esa moto inmediatamente como un botado. Entonces, mira este botado. Entonces yo empecé, entonces uno lo que encuentra en los testimonios es una serie de episodios en donde hay unos personajes, entonces uno se va dando cuenta que como ese mundo ha sido un mundo que ha sido desconocido y que está de alguna manera reprimido socialmente por la ignorancia de todos y por el desinterés de todos, entonces uno va
va rescatando esa originalidad y esa fuerza de autenticidad de esos episodios. O sea que ya no es tanto quién mató a quién, no es el trabajo del periodista de quién mató a quién o quién es culpable o cómo empezó este proceso, sino lo interesante es la autenticidad de los episodios. Episodios desilvanados, que ocurren a una persona, pero que uno sabe que hacen parte de una matriz de episodios que se repiten en todas las calles y que se repiten en todos los momentos, porque son como parte de una estructura social, ¿cierto? Sí. Entonces ya los episodios uno los va sacando, pues yo lo hacía intuitivamente.